Y bienvenidos ya a la mitad de la semana, el touch del ombligo pues también de esta clase. Entonces, la clase de la semana. Vamos a continuar con el módulo número 3 que es el módulo de lectura. Y nos habíamos quedado en la ampliación de nuestro vocabulario y hablamos sobre los tipos de lectura. Descubrimos 5 tipos de lectura, la forma en la que nosotros podemos leer, depende de la situación o del momento. Aprendimos también sobre las habilidades para leer mejor y cómo ampliar nuestro vocabulario e incluso hicimos un ejercicio. Agradezco a todos los que me pudieron mandar sus ejercicios. Todavía los estoy checando, pero hasta el momento, por lo que he visto a grandes rasgos, han podido aplicar o han podido mencionar en estrategias que les pueden servir para mejorar la velocidad de su lectura. El día de hoy vamos a empezar con lo que es 2IL2R. Y para esto voy a necesitar algo súper importante. Nada más denme un segundito. Entonces, todos, por favor, en lo que voy dando la explicación, si lo pueden descargar en su teléfono o si están en su computadora, pues aparte también en su teléfono o aquí en la computadora, donde lo tengan más fácil, lo pueden ir descargando en lo que voy enseñando este método de 2IL2R. Muy bien. Puede parecer, lo leemos y decimos, guay, ¿qué es eso, verdad? Pero la 2IL2R es un método eficaz que ayuda a que nosotros alcancemos una comprensión sobre lo que estamos leyendo o sobre el material que nosotros tenemos para el aprendizaje. ¿Qué significa 2IL2R? Son las siglas. Si no tuviera el número 2 sería IILRR. Pero para que sea más fácil, dice hay dos veces IL y dos veces R. ¿Qué significa la primera I? Lo vamos a encontrar aquí. La primera I significa inspeccionar. Entonces ya vamos viendo cómo la fórmula va agarrando formita. ¿Cuál es esa primera I? Significa inspección. Y nada más para que tomen en cuenta, la 2IL2R son preguntas de examen. Les voy a preguntar, ¿qué significa 2IL2R? Inspeccionar, interrogar, leer, recordar y pensar. Pero ahorita vamos a analizarlas poquito a poquito. Primero es inspeccionar. ¿Qué nos dice inspeccionar? Este es muy parecido a ojear. O sea, no estamos buscando nada en concreto, pero sí vamos a atender más a unos puntos, ¿no? Este se parece mucho entre ojear y lectura rápida. ¿Por qué? Porque vamos a buscar algo importante. No es un objetivo en sí, son varias cosas que vamos a buscar, pero vamos a más que nada, es algo a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué son esas cosas que vamos a buscar? Normalmente el título, el autor, la fecha de la primera edición, la edición actual, la lectura del índice, la lectura de los títulos de los capítulos y tal vez familiarizarnos con los índices. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien tiene a la mano el libro que acabo de mandar al grupo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice yo? Yo, maestra, yo la ayudo. ¿Quién lo tiene a la mano? Se llama ¿Cómo estudiar con eficacia? Ahí ya dijo. Sí. ¿Alguien lo tiene a la mano? Nadie. Nada han podido descargar. Sí, maestra. Y Damaris, ¿me ayudas? Sí, Ok, vamos a buscar, ahorita vamos a hacer con Damaris la primera parte, que es la parte de inspeccionar. ¿Cómo sería una inspección? Damaris, ¿cuál es el título del libro? este, ¿cómo estudiar mejor? ¿Cómo ¿Cómo, estudiar con eficiencia? cómo estudiar con eficiencia? Excelente. Ahora, ¿te dice en esa parte del título un autor? Dice metodología del aprendizaje, primer semestre, preparatoria abierta. Ok. A grandes rasgos vemos que dice preparatoria abierta y podemos suponer que es la preparatoria abierta la que o aquel que da el libro. Pero vamos a ver algo muy importante y ahorita lo voy a abrir. ¿Qué En las, es? ¿Mande? sí, en la segunda hoja menciona,
En versión castellana, Alfonso Rubio y Rubio, María de Rosario Briones. Ok, excelente. Sí, de Y hecho, menciona la cuarta edición, 10ª impresión, ujú, y la traducción y la edición autorizada. excelente, Damaris. Damaris acaba de utilizar un método de inspección. Acaba de ver que quien lo tradujo, entonces sabemos que el libro no está escrito en español, son estas personas. Y de hecho aquí dice, el libro original se llama How to Study Effectively by Richard Freeman. Richard Freeman podemos pensar que es aquel autor en inglés donde se hizo la reimpresión por la preparatoria abierta. ¿Qué otro punto nos decía inspeccionar? Nos hablaba sobre el índice. Entonces vamos a revisar rápidamente el índice. Vemos que aquí hay más información. ¿Y cuál es el nombre de las lecciones de este libro, Damaris? ¿Cómo se llaman? Ah, dice lección 1, condiciones para un estudio efectivo. Ujú, La segunda lección, aprendizaje eficiente. ujú. Y la tercera lección, lectura. Cuarta lección, otras técnicas de aprendizaje. Quinta lección, pensar con claridad. Sexta lección, repaso y exámenes. Y por último, lecturas complementarias. Excelente, muchas gracias. Aquí hicimos dos cosas. Nos fijamos en el índice, vemos a grandes rasgos cuántas páginas tiene, más o menos cuánto tiempo nos va a llevar, pues tal vez leerlo o estudiarlo, y nos familiarizamos con lo que son los títulos de los capítulos. Dentro de los títulos de los capítulos hay subtítulos sobre los temas en específico. Por ejemplo, planes y horarios, plan panorámico, horario semanal, tiempo para estudiar, el descanso, donde estudiar y los autoexámenes. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué hicimos con Damaris? ¿Qué nos ayudó a hacer? Se llama inspeccionar. Eso que acabamos de hacer de una manera tan sencilla es esto, es la inspección. Vimos el título, incluso Damaris utilizó más tiempo para poder buscar, bueno, no me dice el autor en la primera hoja, entonces vamos a ver qué más podemos encontrar. O acabamos de descubrir que este libro originalmente se escribió en inglés, por eso dice que hay traductores. Con eso que acabamos de hacer de una manera tan sencilla, ya pasamos el primer paso de la inspección. Excelente, gracias Damaris por tu apoyo. Ya que pasamos por este proceso de inspección en los libros o en el material de lectura, vamos al siguiente punto, a la siguiente I, que se llama interrogarse. ¿A qué se refiere el interrogarse? Antes de abordar un libro o el capítulo, pregúntese qué es lo que usted espera de obtener el libro. Antes de leerlo, hay que interrogarnos. Ya inspeccionamos, ya conocemos el libro, ya sabemos de qué se trata, pero vamos a tratar de preguntarnos o cuestionarnos la razón por la que nosotros debemos leer este libro. Podemos hacernos preguntas tales como ¿por qué lo estamos leyendo? ¿Qué puntos nos interesan particularmente del libro? Por ejemplo, en este caso, digamos, vamos a leer el libro de cómo estudiar con eficacia para poder saber cómo hacer mejores notas. Entonces, vamos tal vez particularmente enfocarnos en las notas en lugar del contenido general. Entonces, debemos tener en claro qué es lo que vamos nosotros a usar. Ese tipo de preguntas le asegura leer con un propósito determinado, no lo vamos a leer porque sí, sino que vamos a saber por qué nosotros lo estamos leyendo y esto va a permitir que sea más amena la lectura. Otra pregunta que pueden hacerse que no está mal ¿es importante que yo lea este libro? ¿Este libro me va a traer algún beneficio? Y para poder responder esto, lea los primeros y los últimos párrafos y después el primero y el último capítulo. Esto puede ayudarle a decidir si vale la pena o no estudiar. El interrogarnos también nos va a dar como la pauta para saber si lo voy a leer o no lo voy a leer. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo este libro aquí, tengo mi libro, y lo primero que voy a hacer es revisar, ok, bueno, se llama así, así esto, ok, veo esto, pero todavía no estoy segura si es necesario leerlo, entonces me voy a preguntar, ¿por qué lo voy a leer? O qué tiene este libro que sí me puede ayudar.
Veo el libro y digo, bueno, se trata del tema que necesito, pero no, aún no estoy segura si me va a servir. Entonces voy a leer, ¿qué dice aquí? Lea los primeros párrafos y los últimos párrafos, ya sea del capítulo del libro, y aquí puede decir, ah, bueno, entonces me sirve o no me sirve. Ustedes con eso pueden decidir. Ya que inspeccionaron e interrogaron, vamos a pasar a la letra L, que significa lean. Ya pasamos la primera etapa, ya vamos a decidir si lo vamos a leer y dijimos, sí, sí me va a servir, sí vale la pena leerlo, sí lo voy a leer. Entonces vamos a pasar a la etapa de la lectura. Ya como que es el desarrollo y dice, si se trata de un capítulo, encontrará que es mejor leer 2 veces al menos a regular velocidad antes de estudiarlo a detalle. ¿Qué nos recomienda para una lectura de estudio? Es interesante, ¿no? Esta fórmula 2I L2R nos dice que para leer de estudio nos recomiendan primero léelo sencillo, o sea, no te atores, no trates de hacer notas en el primer momento, sino que entre en contexto, primero léelo 1 o 2 veces, sencillo. Y ya después que ya conozcas de qué trata el libro, ya tu cerebro está dando ideas incluso en tu cabeza de cómo puedes formular tus notas, de qué es lo más importante, cuáles son las palabras clave. Y cuando lo leas como lectura de estudio, rapidísimo lo vas a poder hacer y vas a crear en conocimiento. Va a ser más fácil que nosotros podamos aprender. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la 2I L2R? Que cuando leamos, primero leamos 1 o 2 veces, así nada más para conocer el tema, y a la siguiente lectura sea ya una lectura de estudio. Ha de entender a la posición general del autor en este capítulo, así como la idea básica de cada párrafo. Debe ir al detalle. ¿Qué evidencia aduce el autor para sostener su argumentación? Vamos a tratar de ponernos en la cabecita del autor, de que lo escribió. Vamos a intentar entender a qué se refiere cuando escribe las cosas, qué postura tiene, a qué se refiere. Y mire los diagramas e ilustraciones. Y aquí les voy a mostrar también el libro. Si se dan cuenta, decimos mucho texto, pero si se dan cuenta, hay diagramas, hay actividades, hay cuadritos incluso con información importante, hay dibujos y esos dibujos, que son las ilustraciones, tienen una razón para estar ahí que nos ejemplifican más lo que estamos aprendiendo. Parte de la lectura también es fijarnos de esos diagramas e ilustraciones. ¿Qué propósito tiene el autor elegir ese diagrama e ilustración? ¿Qué nos está mostrando? Considera la argumentación total del autor. ¿Es convincente el capítulo? ¿Hay teorías alternativas que puedan utilizarse en lugar de las que utilizó el autor? ¿Hay consecuencias que se derivan de otras teorías alternativas? Hay, hay que, hay que pensar, hay que razonar en esta parte. ¿Está bien? Pienso que está bien. La información proporcionada es adecuada. Y hay algo que nos dice esta parte de Lea. Si se dan cuenta, prácticamente estamos, aparte de comprender la postura del autor, estamos ejerciendo una crítica, no estamos diciendo sí considero que está correcta la información o siento que me gustaría tal vez basarme de otro autor porque no es tan completo lo que estoy leyendo, pero antes de emitir un juicio o una crítica sobre lo que está poniendo el autor, primero hay que comprender bien lo que nos está diciendo y luego ya podemos analizarlo más a fondo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya llevamos 3. Nos faltan 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Me lo pueden escribir por el chat. ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? Sí se entendió. Gracias, Ángel. Excelente. Bueno, ya que pasamos por la parte de inspeccionar, interrogarse y ya empezamos a leer el libro, bueno. Entonces, en la parte de leer hay que aclarar que involucra todo el proceso
pues valga la redundancia de leer, es decir, aquí ya abarca el tomar notas, el estudiar, todo este proceso que hacemos cuando leemos, ¿no? Bueno, bueno, estamos estudiando. Ya después de que hayamos terminado de leer, ya hicimos nuestras notas, ya subrayamos, ya marcamos, ya entendimos, vamos a pasar por recuerde, es la primera R de las dos Rs. ¿Qué dice? A esta etapa puede seguir bien a la etapa de lectura de todo el capítulo o bien, si este es muy largo o complejo, a la etapa de lectura de partes del mismo. Por ejemplo, si estamos leyendo tal vez el libro de metodología del aprendizaje, ya bien que el capítulo tiene como que subtítulos. Entonces, en lugar de hacerlo de todo el capítulo, podemos hacerlo por los subtítulos, ¿no? Como información más chiquita para que este repaso pues pueda ser más sencillito. En esta etapa implica el propósito de fijar en la memoria las principales ideas de la sección que sean para recordar. La mejor para ellos es recitarlas en voz alta o redactarlas en forma de notas. Las notas, importantísimo. Entonces, recuerde, significa, es prácticamente el repaso, que se puede confundir con el siguiente punto que se llama revisar. Y esa etapa constituye la aprobación posterior a la memorización. Vuelva sobre el capítulo y compruebe la exactitud de su recuerdo. Hago una nota especial de cualquier minuto importante que no haya recordado o que haya recordado incorrectamente. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Vamos a diferenciar recordar de revisar. Recordar es como repasar. Similar, ¿no? Entonces, vamos a recordar qué es lo que ya vi. Voy a tal vez checar mis notas, en esta parte voy a hacer tal vez la corrección de mis anotaciones o de mi subrayado, pero en la parte de revisar es como checar el recordar. Es checar, aquí lo dice, volver sobre el capítulo y comprobar la exactitud de nuestro recuerdo. Comprobar si nuestro recuerdo está correcto. El recordar es esta parte de mis notas, de lo que yo aprendí, recordar lo que acabo de ver. Pero revisar es checar si nuestro recuerdo está correcto. ¿Se entendió esta parte? Recordar es repasar lo que acabo de estudiar. Y revisar es comprobar que nuestro recuerdo esté correcto. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo se hace esta parte de recordar? Podemos decir, cuando yo vi la 2L2R, vi que significaba interrogar, investigar, leer, recordar y revisar. Y de repente, en que estoy haciendo mi revisión, veo que no empieza con interrogar. Veo que interrogar en realidad es la segunda, inspeccionar es la primera. O entonces tal vez tengo algo mal. Vamos a corregir algo que no hice bien en mi aspecto de recordar. Por eso hago una nota especial de cualquier punto importante que no haya recordado o que haya recordado incorrectamente. En este caso, yo recordé mal que era 2IL2R. Chicos, ¿alguna pregunta sobre la 2IL2R? ¿Todo bien? Entonces, escríbanme en el chat, ¿qué significa 2IL2R? A ver si se acuerdan de los nombres. Pregunta de examen, este sí es pregunta de examen. ¿Qué significa 2IL2R? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién hice yo? Puede ser por chat, pueden encender su micrófono. ¿Quién hice yo? Excelente, gracias Luis. Inspeccionar, interrogar, leer, recordar y revisar. Muy bien. Entonces, ay, dejé de compartir. Vamos a ver ya el último tema, que es sobre la elección de los libros.
Dice que si nosotros estamos siguiendo un conjunto de cursos, tendremos casi ciertamente unos cuantos libros de lectura obligatoria. Tendremos, además de estos, posiblemente una lista de libros recomendados. Es muy probable que usted disponga de tiempo para estudiar, sino una pequeña parte de esta lista, de modo que la elección de libros debe ser hecha con cuidado. Esta sección es muy pequeñita. ¿Qué nos dice el libro de metodología del aprendizaje? Que cuando tengamos que tener libros obligatorios, en ese tiempo, en 1985, pues no había la tecnología que hay ahorita y tal vez no había libros en línea como nosotros, que tenemos de manera gratuita los libros de la Biblioteca abierta. Y en ese tiempo se tenían que comprar, probablemente. Los libros obligatorios nos dice, pues sí, consíganlo. Consigan esos libros que son necesarios, porque les va a servir para su curso. Pero los libros que les recomiendan, traten de no adquirirlo en el momento que les dicen, te lo recomiendo, sino que conforme van cursando lo que están aprendiendo, vayan viendo si esos libros son útiles. Si son útiles, adquiéranlos. Ahorita es más fácil por medio de internet, entonces no hay ningún problema de tener tal vez una biblioteca digital por medio de Adobe. Y pero sí, solo nos dice eso, o sea, es súper importante que los libros obligatorios los tengamos, pero los que nos recomiendan, tengamos una lista hecha y los que sean indispensables, pues los vayamos consiguiendo y si no, lo hagamos con la marcha. ¿Cuáles son los útiles básicos cuando nosotros estudiamos? Y espero que tengan junto a ustedes papel, lápiz y su libro de metodología del aprendizaje. En este caso se llama Cómo aprender con eficacia. ¿Ok? Si tiene que pedir a una biblioteca los libros que necesita jamás estudiar eficazmente, este libro a veces nos dice que las bibliotecas no son tan eficaces. Y en este caso, si los libros indispensables que necesitan tienen que ir y venir hacia la biblioteca para pedirlos, no es tan eficaz. Es mejor que ustedes puedan tenerlos cerca de ustedes y que esto les pueda ayudar a tener como que su biblioteca personal. Esto no va a aparecer en el examen, pero como recomendación propia, ténganlo en digital. Si tienen acceso a digitales como son estos libros de la preparatoria abierta, ténganlo cerca que les va a servir siempre para poder complementar el aprendizaje. Muy bien. Hasta aquí ya terminamos este módulo, ¿eh? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que les gustaría que yo regrese y digan, maestra, es que esta parte no lo entendí muy bien? Todo quedó claro como la coca. Afirmativo. Excelente, Luis, muchas gracias. Entonces vamos a tener una mini actividad de repaso. Lo tengo por acá. A ver, aquí está. Muy bien. Voy a presentar una imagen y ustedes me van a decir qué tipo de lectura corresponde. Esto es para repasar lo que vimos desde el día lunes. El libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es considerado un clásico de la literatura, ¿qué tipo de libro creen que corresponde? ¿A qué tipo de lectura se podría aplicar a este libro más bien? ¿Qué tipo de lectura es Orgullo y Prejuicio de la autora Jane Austen, considerada como un clásico de la literatura? Me lo pueden escribir por el chat, pueden abrir su micrófono. ¿Qué tipo de lectura es Orgullo y Prejuicio? ¿Nadie se acuerda? Maten su pavo. ¿Qué tipo de lectura es Orgullo y Prejuicio de la autora Jane Austen? Los que están viendo su clase grabada, es importante que ustedes también puedan responderlo para repasar que también recuerdan esta información. ¿Qué tipo de lectura es?
A ver, aquí, ¿a quién tengo aquí? José Carlos, ¿estás aquí? ¿Estás disponible? Ah, miren, ya me contestó. Sí, ok, ya tenemos dos contestaciones. Lectura ligera. Sí es una lectura ligera. ¿Por qué? Porque es un libro que su objetivo es entretenimiento. Es una lectura clásica, pero la forma en la que está escrito no es para que nosotros tengamos que pasarnos horas en una página para poder comprender lo que estamos leyendo, ¿no? Es una se hace un tipo de lectura que es ligera. Excelente. Vamos con la siguiente imagen. Si les dicen, eh, chicos, ya asignamos materias, chequen qué materia les tocó, ¿qué tipo de lectura aplicarían aquí? Le dicen, busquen su nombre. ¿Aparece ahí o no aparece ahí? Busquen su nombre. Y ustedes lo van a buscar. ¿Qué tipo de lectura es? ¿Qué tipo de lectura se está aplicando? Una lectura rápida. Excelente, Luis. La lectura rápida. ¿Por qué? Porque no me voy a detener a ver quién es Diego, quién es Uriel, quién es Katia. Tal vez yo me llamo Carol y Carol está hasta abajo. Entonces, ¿para qué voy a detener leyendo cada uno si yo me llamo Carol? ¿No? Entonces, voy a buscar Méndez, Mendiburu, Carol, Victoria. Es muchísimo más sencillo. Excelente. Otra más. No se ve muy bien, pero no me había dado cuenta que no se ven los videos. Está haciendo esto. ¿Qué tipo de lectura es? Si está haciendo esto. Ojear. Ojear. Excelente, Luis. Muchas gracias. Vamos a ver la siguiente. Metodología de la investigación por Guillermina Baena Paz. ¿Qué tipo de lectura se imaginan que yo utilizaría para poder leer metodología de la investigación? Palabra por palabra. Parecido. Otro, no es palabra por palabra, porque metodología de investigación es bastante bien. Ok, sí, lectura de estudio. Gracias. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a aprender. Se utiliza en la escuela y nosotros adquirimos conocimiento sobre la investigación. Hay un libro que se llama Diez Negritos de una escritora llamada Agatha Christie. Agatha Christie escribe este libro sobre 10 personas de tez negras que viven en una isla. ¿De qué tipo de lectura creen que sea 10 negritos de Agatha Christie? Palabra por palabra. No, no, Ligera. es lectura ligera, sí. Es lectura ligera porque es una novela. Las novelas son lecturas ligeras. Lo podemos leer en cualquier momento y no necesita ser algo abrumador ni que tengamos que aprender las cosas, ya que es algo sencillo. Muy bien. La siguiente, ay, no me parece. Ah, no me aparece. Bueno, una pregunta más. Si yo estuviera aprendiendo el idioma francés y me dan un libro donde está un texto en francés, ¿qué tipo de lectura sería si yo no conozco francés? Palabra por palabra. Ahí sí sería palabra por palabra porque casi ni siquiera puedo leerlo, ¿verdad? Necesito más tiempo en las palabras, no en las frases, en las palabras para poder adquirir mejor comprensión. Muy bien. Entonces, hoy terminamos hasta aquí en la clase, ya que terminamos el módulo. A partir de mañana vamos a empezar lo que es el módulo 4. Por favor, vengan preparados. Voy a mandarles el resumen prácticamente de lo que acabamos de ver ahorita. Les voy a mandar la información de la clase del módulo 4 para que puedan estudiar. ¿Y qué van a hacer o qué actividad van a tener hoy? Les voy a mandar el PDF de un libro y ustedes me van a aplicar la parte de inspeccionar. Es decir, me van a mandar un mensaje con los siguientes datos: el título,
Y van a escribir shalala, 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 el título. El autor, shalala, 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 es este autor. El índice, ¿cuántas hojas? No, aquí me van a responder cuántas hojas tiene y cuántos capítulos. Capítulos. Lo estoy escribiendo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y luego en los capítulos, el nombre de cada capítulo. Muy bien. Ya que nosotros tengamos esto, me lo van a mandar y vamos a ver si su inspección fue correcta o no. ¿Pueden encontrar más datos? Sí, envíenmelo. Si encuentran ejemplo con Damaris, el ejemplo con Damaris fue muy claro. ¿Qué hizo? Me dijo, maestra, este libro tiene una traducción. Bueno, ¿quién hizo la traducción? Aquí me lo van a decir y eso puede generar un análisis. Entonces, maestra, el libro está escrito en otro idioma. Ese también es parte de la inspección. Entonces, todos los datos importantes, anótenlos y me los mandan por mensaje de WhatsApp. En este momento se los voy a enviar al grupo. Esa va a ser su actividad del día de hoy. Es un libro también se llama Competencias Docentes. Es un libro bastante sencillo, pero no necesito que me lean en sí la información. Necesito nada más que me hagan esta parte de inspeccionar e incluso la parte de interrogar pueden hacerlo, como decir, por ejemplo, me daría ganas de leerlo, o sea, ¿puedo leerlo o no? No quiero leerlo, no me interesa, es válido decir sí o decir no, ¿ok? Pero me interesa mucho que hagan este tipo de análisis. Entonces, en este momento, esa va a ser la actividad en estos 15 minutos que quedan de clase. Nuevamente, si no alcanzan a terminarlo, tienen hasta hoy en la noche para poder mandarme esa actividad. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿A lo que no haya quedado claro? No, maestra. Excelente. Entonces, ahorita les hago llegar el libro. Cuídense mucho. Nos vemos.